Este discurso de Jim Rohn impactó a más de 70 millones de personas. Su enfoque único sobre el éxito, el desarrollo personal y el poder de la mente transformó vidas en todo el mundo. A través de su sabiduría profunda y su capacidad para conectar con las personas, Rohn dejó un legado que sigue vivo hoy. Este discurso no solo habla de cómo alcanzar el éxito material, sino de cómo convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. El mensaje que Jim Rohn compartió es completamente contracultural, desafiando las creencias populares sobre lo que se necesita para tener éxito. En lugar de perseguir el éxito de manera frenética, Rohn nos enseña cómo atraerlo a través del autoconocimiento, la disciplina y el cambio interior. Esta perspectiva radical cambió el curso de millones de vidas y ofrece un enfoque claro y accesible para cualquier persona dispuesta a aplicar sus principios. Lejos de ser una charla motivacional pasajera, este discurso tiene el poder de transformar nuestra forma de pensar y actuar. Es una llamada a la acción para quienes desean un cambio verdadero, un cambio que comienza por dentro. Las enseñanzas de Rohn nos empujan a cuestionar nuestras creencias y a tomar decisiones que nos conduzcan hacia una vida de éxito y realización personal. Cuando hablamos de éxito, muchas veces nos enfocamos en la idea de hacer más por nuestro trabajo, de dar todo lo que tenemos en nuestras tareas diarias. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero cambio proviene de hacer más por ti mismo? Trabajar en ti mismo significa invertir tiempo en tu desarrollo personal. En lugar de simplemente enfocarte en lo que haces, enfócate en quién te conviertes mientras lo haces. Esta filosofía tiene el poder de transformar por completo tu vida. Tomemos como ejemplo a alguien que decide estudiar algo nuevo cada día. No es solo sobre completar un proyecto, es sobre cómo ese proyecto te transforma. Quizás te interesa aprender un nuevo idioma o perfeccionar tus habilidades de comunicación. Lo que sea, si te concentras en crecer como persona, ese crecimiento se reflejará en todo lo que hagas. El trabajo no será solo un medio para un fin, sino una oportunidad para desarrollarte constantemente. Es importante entender que este tipo de enfoque no es solo para los grandes empresarios o para las personas que ya están en la cima, es para todos. Si no inviertes en tu propio crecimiento, te quedarás atrapado en un ciclo donde el trabajo solo te consume y no te enriquece. Por eso, dedica tiempo a mejorar tu mentalidad, tus habilidades y, por supuesto, tus hábitos. Los cambios grandes empiezan por el interior. El trabajo en ti mismo también incluye lidiar con tu resistencia interna. A veces, no tendrás ganas de hacer lo que sabes que debes. Sin embargo, es en esos momentos donde se demuestra tu verdadero carácter. Cada vez que superas una resistencia interna, creces más como persona. Así, lo que antes parecía difícil se convierte en una rutina que te lleva al siguiente nivel. Recuerda, el verdadero trabajo es el que haces en ti mismo. No se trata de solo hacer más o ser más productivo, sino de quién te conviertes mientras haces todo eso. Cada día tienes la oportunidad de mejorar, y esa mejora constante es lo que te llevará al éxito real. De hecho, este trabajo interno es lo que atrae el éxito, no la búsqueda frenética de él. El éxito no es algo que se pueda atrapar, no es algo que puedas perseguir de manera directa. Si piensas que el éxito solo llega a aquellos que corren detrás de él todo el tiempo, entonces te estás perdiendo de algo fundamental. El éxito viene a ti cuando te conviertes en una persona más valiosa. Es decir, el éxito es un resultado de quién eres, no de lo que haces por obtenerlo. Piensa en personas que has admirado a lo largo de tu vida. Tal vez son líderes de empresas o emprendedores que han alcanzado grandes logros. La razón por la cual estas personas tienen éxito no es solo por las acciones que toman, sino por el valor que han creado a lo largo del tiempo. Ellos se enfocaron en volverse personas valiosas, y el éxito vino como una consecuencia natural. No tenían que perseguirlo, simplemente ocurrió.
Es fundamental entender que el éxito no tiene nada que ver con lo que tienes, sino con lo que eres. A medida que te desarrollas como persona, el mundo te abre nuevas oportunidades. Esto no significa que no debas tomar acción. Claro que sí. Pero si no te has convertido en una persona que atrae oportunidades, entonces las acciones que tomes serán menos efectivas. La clave está en el trabajo interior, en el perfeccionamiento constante de tu ser. Un gran ejemplo de esto es cuando decides aprender una habilidad que te convierte en un experto en un campo determinado. No estás persiguiendo el éxito, estás perfeccionando tus habilidades para que, cuando llegue la oportunidad, seas la opción más atractiva. En lugar de correr detrás de los logros, te conviertes en alguien que los demás buscan naturalmente, alguien cuya presencia genera una fuerte atracción hacia el éxito. No te obsesiones con el objetivo final. En lugar de eso, haz todo lo posible por mejorar, aprender y crecer. A medida que lo hagas, notarás que el éxito comienza a llegar a ti de formas inesperadas. El verdadero éxito es el que llega por la persona que eres, no por lo que persigues. Cuando hablamos de éxito, no podemos ignorar el desarrollo personal. Este es el verdadero motor de todo. Sin el compromiso de aprender, de crecer y de mejorar constantemente, tus esfuerzos quedarán incompletos. El desarrollo personal no es solo una opción, es una necesidad si realmente deseas alcanzar algo grande. Lo más increíble de todo es que, al invertir en ti mismo, el mundo entero comienza a abrirse de manera inesperada. El primer paso en este proceso es el aprendizaje continuo. No importa si eres un experto en tu campo, siempre hay algo nuevo que aprender. Puedes leer libros, tomar cursos o incluso aprender de las experiencias de los demás. Los libros son una mina de oro cuando se trata de crecimiento personal. Por ejemplo, leer Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey o Piense y hágase rico de Napoleon Hill puede cambiar tu perspectiva y ofrecerte herramientas valiosas para tu vida diaria. A veces, el desarrollo personal implica adquirir habilidades completamente nuevas. No se trata solo de mejorar lo que ya sabes, sino de expandir tus horizontes. Puedes aprender un nuevo idioma, dominar una habilidad técnica o incluso mejorar tus habilidades interpersonales. El mundo está lleno de oportunidades, y cuanto más habilidades tengas, más atractivo te vuelves para las oportunidades que otros ni siquiera ven. Recuerda que el desarrollo personal también incluye trabajar en tu mentalidad. Si tu mentalidad no está alineada con tus metas, nunca lograrás alcanzarlas. Trabajar en tu mentalidad es tan importante como trabajar en tus habilidades. Esto incluye cambiar creencias limitantes, aprender a ser más positivo y resiliente ante las adversidades. Una mente fuerte y enfocada puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Finalmente, el desarrollo personal es una inversión a largo plazo. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero a medida que sigues invirtiendo en ti mismo, verás cómo tu vida cambia. Ser una mejor versión de ti mismo es la base para una vida exitosa y satisfactoria. El éxito no es solo el resultado de lo que haces, sino de lo que eres y en lo que te conviertes a lo largo del tiempo. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en nuestra vida diaria es la resistencia interna. Esa voz en tu cabeza que te dice que no puedes o que no tienes la energía para seguir adelante. Es increíble cómo, incluso cuando sabes que algo es bueno para ti, esa resistencia aparece justo cuando más la necesitas superar. El desafío está en reconocerla y aprender a manejarla, porque tu éxito depende de cómo enfrentes esta batalla interna. La resistencia interna no siempre aparece de manera obvia. A veces se disfraza de miedo, duda o incluso procrastinación. Es como si tu mente te estuviera diciendo que lo hagas mañana, que hoy no es el día para tomar acción. Sin embargo, lo que no sabes es que cada vez que cedes a esta resistencia, te alejas un poco más de tus objetivos. La clave está en actuar a pesar de esa voz interior.
Tienes que ser más fuerte que esa resistencia. Un ejemplo claro de cómo manejar esta resistencia es cuando sientes que no tienes ganas de hacer ejercicio. Sabes que es algo que beneficia tu salud y tu bienestar, pero todo en ti te dice que te quedes en el sofá. En estos momentos, la clave es empezar de todas maneras, aunque sea con una pequeña acción. Un solo paso te llevará al siguiente, y antes de darte cuenta, habrás superado esa resistencia. Al vencerla, no solo habrás ganado en lo físico, sino también en lo mental. Además, la resistencia interna no solo aparece en las actividades diarias, sino también en las decisiones grandes. ¿Te has sentido alguna vez tentado a dejar un proyecto a medio camino? ¿O quizá pensaste en rendirte cuando algo no salió como esperabas? La resistencia te empuja a abandonar, pero tienes que aprender a continuar. La vida está llena de desafíos, pero solo los que persisten superan la resistencia y alcanzan lo que se proponen. En resumen, la resistencia interna es algo que todos enfrentamos, pero no debe ser un impedimento para tu progreso. Cada vez que la superas, te haces más fuerte. En lugar de dejar que esa voz negativa te controle, convierte esa energía en motivación para avanzar. Al final, el éxito se trata de cómo manejas esos momentos de duda y cómo decides seguir adelante a pesar de todo. Uno de los mayores errores que podemos cometer en la vida es asumir que las personas a nuestro alrededor son malas o difíciles. A menudo, nos dejamos llevar por las primeras impresiones o por una mala experiencia con alguien, y eso nos lleva a generalizar. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas son buenas. De hecho, como dijo mi mentor, hay muy pocas personas realmente difíciles en este mundo. Esta perspectiva cambia por completo la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando adoptas esta creencia, empiezas a ver a las personas de una manera diferente. En lugar de enfocarte en lo negativo o lo que te molesta, te concentras en lo bueno que hay en los demás. Te das cuenta de que la mayoría de las veces, las personas simplemente están lidiando con sus propias luchas y no intentan hacerte daño. Este cambio de mentalidad te permite acercarte a los demás con una actitud más abierta y empática. Un buen ejemplo de esto es cómo reaccionamos ante un conflicto. En lugar de asumir que alguien está actuando malintencionadamente, puedes preguntar o tratar de entender su perspectiva. Este enfoque no solo te hace más comprensivo, sino que también mejora tus relaciones. Al final, la calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida, y si aprendes a ver lo bueno en las personas, verás cómo esas relaciones se vuelven más fuertes y positivas. Además, cuando adoptas esta mentalidad, también comienzas a ver a las personas como aliadas, no como rivales. Cada persona que conoces tiene algo único que ofrecerte, ya sea una lección, una nueva perspectiva o incluso una oportunidad. Al enfocarte en lo positivo y lo bueno de los demás, te rodeas de personas que te impulsan hacia adelante en lugar de aquellas que te frenan. Esta es una de las claves para tener una vida rica en experiencias y relaciones. Finalmente, es fundamental recordar que todos somos humanos. Todos cometemos errores y todos tenemos nuestras dificultades. Cuando dejas de juzgar a los demás de manera tan severa, te das cuenta de que ellos están luchando, al igual que tú. Y, al final, esa empatía y comprensión no solo mejora tu vida, sino que también contribuye a crear un entorno más positivo para todos. Es el momento de tomar acción. Todo lo que has aprendido hasta ahora no sirve de nada si no lo pones en práctica. Este es el momento de dejar de esperar por el momento perfecto y comenzar a trabajar en tu transformación hoy mismo. Tienes el poder de cambiar tu vida, pero el primer paso es decidirlo y comprometerte a seguir adelante, sin importar los obstáculos que puedan surgir. ¿Cuándo vas a empezar a aplicar estos principios? La vida no espera, y las oportunidades tampoco. La diferencia entre los que logran el éxito y los que se quedan en el camino es la decisión de actuar.
Te invito a que hagas algo hoy, aunque sea pequeño, que te acerque a la persona que deseas ser. Tu futuro depende de lo que hagas ahora, y cada día cuenta. No olvides que el camino hacia el éxito está pavimentado por el crecimiento personal y la superación. Si has disfrutado de este contenido y sientes que este es el momento de hacer un cambio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, seguirás recibiendo más contenido valioso que te ayudará a dar los próximos pasos en tu viaje hacia el éxito. Es hora de tomar el control de tu vida. ¿Estás listo para hacerlo? Comienza hoy, porque el futuro es tuyo para crearlo.